Hola, a continuación vamos a hacer una presentación breve sobre el tema de la vacunación contra el COVID en Colombia. Este es uno de los temas que más auge tiene en este momento debido a la gran necesidad que tiene la población en general para inmunizarse contra el SARS-CoV-2 o COVID-19, el cual ha generado un nivel de preocupación en la población en general debido a la alta tasa de contagios que representa. No es una alta tasa de letalidad, pero sí una alta tasa de contagio, lo cual sigue siendo de mucha preocupación para los distintos entes de salud y organismos encargados del bienestar y de la condición de la población en general. El 20 de febrero, para ser exactos, se inició el proceso de inmunización para Colombia. Este obviamente cuenta con varios referentes y distintas organizaciones que tienen el manejo de la vacunación y va en la medida de querer inmunizar al menos el 70% de la población colombiana. Analizando esto, Colombia ya adquirió 20 millones de dosis, obviamente para desarrollar vacunaciones en dos etapas o en dos dosis, lo cual inmunizaría a 10 millones de colombianos por el método COVAX. Y hay algunos mecanismos bilaterales donde se adquieren o se plantea adquirir 41.5 millones de dosis para 25 millones 250 mil personas. Con esto se estaría logrando un nivel de 61 millones de dosis para un total de 35 millones 250 mil personas a vacunar. Este sería el 70% en promedio de la población colombiana, la cual entraría a ser inmunizada contra el COVID-19. ¿Quiénes entran en esta orientación o en esta carrera por la inmunización? Tenemos en este caso 5 grandes organizaciones que son las productoras y distribuidoras de estas vacunas. Tenemos a Pfizer, que aporta o va a entregar 10 millones de dosis con las cuales inmunizarán a 5 millones de personas en Colombia. AstraZeneca, Colombia adquirió con AstraZeneca 10 millones de dosis para otros 5 millones de personas. Janssen tiene 9 millones de dosis para 9 millones de personas. Es decir, Janssen, lo que es Janssen, Johnson y Johnson manejan monodosis, no manejan dos dosis ni dos viales, solo monodosis. Y Moderna, el gobierno colombiano adquirió 10 millones de dosis para 5 millones de personas. Sinovac, 2.5 millones de dosis para inmunizar a 1.250.000 personas. Si analizamos esta adquisición, estas adquisiciones, estamos viendo que se estarían inmunizando 5, 10, aquí serían 14, aquí serían 19, aquí serían 20.250.000 personas. Y obviamente estamos hablando de que la aspiración es para cubrir un total de 35 millones, es decir, que estarían faltando un número importante de dosis para determinar. Hagamos el conteo nuevamente. 5 y 5 son 10, y 9, 19, y 5 serían 24, y 1.250.000, estaríamos hablando de 25.250.000 personas. Es decir, que estarían faltando 10 millones de dosis en este cálculo inicial. Pero bueno, hablemos de las fases y hablemos de las etapas correspondientes. La fase inicial que estaríamos mirando es la que se considera la fase 1. La fase 1 inicia el 20 de febrero, ya está en función, y tiene una etapa 1 que es para cubrir la totalidad de los trabajadores de salud que atienden COVID, que están en hospitalización, UCI, y atienden en primera línea casos COVID.
Y también se plantea inmunizar al 100% de la población, personas mayores de 80 años. Solo cuando la etapa 1 finalice se dará inicio a la etapa 2. La etapa 2 provee inmunizar toda la población entre los 60 y 79 años. Y también a los trabajadores del sector de la salud que están en segunda y tercera línea de atención. Ya en la etapa 3 entra a inmunizarse toda la población entre los 16 y 59 años que tienen comorbilidades. Estas comorbilidades son hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, personas que han sido trasplantadas de órganos. También entran personas con problemas respiratorios, con deficiencias en el sistema inmunitario, entre otros. Y también se plantea inmunizar el 100% de los docentes en las áreas preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Ahí estaría esa etapa 3. Finalizada la etapa 3, empezaríamos con la fase 2. La fase 2 tiene que ver específicamente con la población que está en bajo riesgo. En bajo riesgo estarían los cuidadores institucionales, 100%, estaría la población ocupacional y situación de alto riesgo, por decirlo de algún modo, y la población en riesgo de brotes. Esto tiene que ver principalmente con un aspecto poblacional, un aspecto geográfico, donde tendríamos que mirar, dependiendo de las características y el comportamiento epidemiológico de la pandemia en Colombia, se analizaría quiénes serían, en este caso, los de la etapa 4. Obviamente, aquellos que no cumplan con esta descripción quedarían para la etapa 5. La etapa 5 sería sencillamente población entre los 16 y 59 años sin comorbilidades y estarían en esta distribución de 16 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a 59 años. Logrando esto estaríamos analizando o proyectando la IR, que es la inmunidad de rebaño, que es la que propone en este caso el manejo respectivo de la vacunación. Hablemos del decreto 109. Obviamente este decreto estipula e identifica cómo debe ser el Plan Nacional de Inmunización contra el COVID-19. Habla de cómo se distribuye, cómo se aplicará y cuáles serán los distintos movimientos financieros para cubrir o apalancar la compra de estas vacunas. En esto, pues obviamente tenemos que ver una serie de conceptos ya consolidados que nos pueden dar una visual de cómo se estaría trabajando con estos biológicos. Dentro de estos conceptos está la ya muy mencionada inmunidad de rebaño, donde sencillamente es que ya se cuenta con el número suficiente de individuos en una población para hacer frente o para contrarrestar el paso de la infección. La probabilidad de brote es mínima, dándose la inmunidad de rebaño, y es obviamente el estado deseado en este momento. Mi vacuna COVID-19 es una plataforma tecnológica, es una plataforma que da toda la información, permite que los habitantes del territorio nacional puedan informarse, saber en qué etapa y en qué fase y en qué etapa están, cuándo sería su fecha de vacunación, lugar y todo lo respectivo. Esto obviamente de la mano con las bases de datos que se están manejando para identificar realmente a los candidatos a sufrir o a recibir la vacuna. El Plan Nacional de Vacunación tiene como principal objetivo reducir morbilidad grave y mortalidad específica. Se busca que estos biológicos pues definitivamente puedan proveer un volumen adecuado respecto a lo que queremos conseguir y lograr con las respectivas vacunas. Población objeto de este plan de vacunación, obviamente, personas mayores de 16 años, personas de 16 en adelante. No hay contemplado vacunas para niños. Se busca que al menos el 70% de la población esté inmunizada. ¿Cuál es la priorización? La priorización se da en las 2 fases y 5 etapas que vamos a mencionar en este momento. Obviamente,
nos damos cuenta que la fase 1 tiene que ver principalmente con los de mayor exposición y los de mayor vulnerabilidad ante el virus y contempla las etapas de la 1 a la 3. Analicemos entonces en primera fase, estaríamos hablando de reducir morbilidad grave y mortalidad específica. Van a ser actividades de manera progresiva. Hay que tener paciencia porque definitivamente la fase 2, o más bien la etapa 2, no podrá dar inicio hasta que la etapa 1 se haya agotado, se haya cumplido. Se tiene como principal foco de atención a aquellos que ya han sido diagnosticados, obviamente con alguna enfermedad de base, o tienen o están involucrados con la atención de pacientes, hablando obviamente que estamos en relación con una población mayor a 80 años, personas mayores de 80 años, talento humano en salud que atiende en primera línea a estos pacientes, los pacientes COVID-19. En la etapa 2 también ya se va haciendo más ampliada y entran las personas que tengan entre 60 y 79 años de edad y todo el talento humano, inclusive residentes y docentes en el servicio de salud en segunda línea. Entran aquí los médicos tradicionales, todo lo que es la parte de esta mística respecto a los sabedores ancestrales, promotores comunitarios de salud y estudiantes de pregrado que desarrollen actividades en las ciencias de la salud. No podemos dejar de lado que en esta etapa los habitantes del territorio pues entrarían a manejarse los que tienen un riesgo moderado a ser infectados. Y luego vamos a ir entrando a ver quiénes son esas personas que estaríamos analizando como personas más susceptibles a padecer la enfermedad. Obviamente en esta etapa 3 ya tendríamos que mirar a todas aquellas personas entre 15 y 16 y 59 años que tengan enfermedad hipertensiva, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva, asma u obesidad. Aquí entraría en ese rango de afectaciones los que deben ser vacunados en la etapa 3. También entrarían las personas que están en espera de trasplante de órganos y obviamente todo lo que tiene que ver con la fase vital. Ya pasando a la segunda fase, que tiene dos últimas etapas, tiene la etapa 4, donde se vacunan todos aquellos que están en un contexto donde no se pueda garantizar el distanciamiento. Ahí estaríamos hablando de esos grupos poblacionales mayores de 16 o más años que están, obviamente, etapas 1, 2, 3 y 4. Orden de aplicación principalmente se daría con personas entre los 50 y 59 años, hasta obviamente jóvenes y adolescentes. Ya se supone que en esta etapa mayores de 60 y mayores de 80 están debidamente vacunados. Todo esto dentro del Plan Nacional de Vacunación. Se tiene también prioridad que si usted va a viajar, un mes antes debe viajarse, debe aplicarse su vacuna. Los deportistas, todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, Paralímpicos de Tokio, estos también entran como prioridad, obviamente para garantizar de mejor manera una cobertura, una protección, esto para evitar la movilidad del virus. Si estás en más de una etapa, pues podría darse prioridad a la etapa con la cual estarías aplicándote la vacuna con más antelación. Y obviamente también definir prioridades dentro de esa misma etapa. ¿Cómo está la ruta o hacia dónde apunta la ruta de vacunación propuesta por el gobierno nacional? Primero, la postulación de los pacientes, usuarios entre 16 y 59 años. Si consideran que deben ser priorizados, pues básicamente
deben postularse ante la entidad de aseguramiento correspondiente. Y si usted está en desacuerdo con la fase o obviamente con la etapa que se le asignó, usted puede pedir una reasignación para que se estudie su caso y puedan clasificarlo en una etapa respectiva. Necesariamente mi vacuna COVID-19 debe tener informado a todos los entes para la difusión relacionada. Las entidades de salud tienen de primera mano, que son los generadores primarios de información, todo lo relacionado con la clasificación de estas personas, todo lo que tienen que saber sobre los prestadores y la asignación de los puntos de vacunación y el agendamiento. Es decir, que usted debe saber de antemano qué vacuna, cómo va a ser el proceso, cuál es el punto de vacunación que le corresponde, qué día y a qué hora debe estar usted ahí. Ya propiamente con la vacunación se deben identificar a la persona, establecer si efectivamente corresponde a la fase, a la etapa y si la cita es correcta para ella. Se le debe informar sobre la vacuna, sobre el riesgo-beneficio de la vacuna, las contraindicaciones, todo lo que tenga que ver con el aspecto que rodee la vacuna, indicarle posibles efectos relacionados con la vacunación y obviamente pues la persona tiene derecho a estar informada sobre todo esto. Obviamente debe firmar un consentimiento informado. Recuerden que esta vacunación aún está en una fase cuasi experimental. No sabemos si la vacuna va a ser efectiva a lo largo del tiempo. Esa es la aspiración. Y pues necesariamente tenemos que tomar en cuenta que todo puede ser relativo en este caso. Pueden descargar la plataforma Mi Vacuna en su celular, ver todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, todas las dudas que se presenten deben ser resueltas, obviamente, por el prestador de salud. También tenemos otro nido de información importante que es el PayWeb, respecto al plan ampliado de inmunización que está en Internet. Los prestadores de servicios deben garantizar ese apoyo en lo que se refiere a que la vacunación debe ser abierta, sin barreras, con información clara y debe ser justa, es decir, debe dársele a las personas que efectivamente corresponda en la fase y en la etapa que les esté asignado. El Ministerio de Salud capacita al personal encargado de la vacunación, debe dar la pauta para que estas personas estén entrenadas respecto al manejo, la cadena de frío, la utilización, la preparación y aplicación correcta y efectiva del biológico. Esto definitivamente va a garantizar y va a dar unas pautas muy importantes para cumplir los propósitos de la inmunización. Todos los habitantes que estén afiliados definitivamente deberán reportar que ya han sido vacunados o están en ese proceso. Obviamente van a aparecer casos donde habrán personas que no aceptarán la vacuna, que no querrán vacunarse. Obviamente el acto mismo de la vacunación depende de la libre decisión y disposición que usted tenga de ir al sitio de vacunación y ponerse el biológico. Obviamente, si usted pierde la cita, pues el sistema le reasignará una nueva cita y usted obviamente debe estar en disposición para ello. El plan ampliado de inmunización, el plan nacional de vacunación, depende del Ministerio de Salud, pero a su vez deben haber otras responsabilidades establecidas a niveles departamentales, a niveles territoriales, para que el plan nacional de vacunación sea una realidad. El costo de la vacunación debe ser cubierto. Recuerden que la vacunación en las etapas establecidas no tiene ningún costo. Ahora, si una persona desea vacunarse antes de la fecha, ya el Ministerio de Salud analiza esa posibilidad. Esto obviamente tiene que verse con lo que la política nacional haya determinado. Pero sabemos que es la subcuenta para mitigación de emergencia del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos la encargada de cubrir los gastos respecto al pago del biológico y también respecto a los gastos logísticos que representa la
el desarrollo de las actividades de vacunación. La importación y comercialización, es importante que en este caso, en el momento que se ha determinado que las personas públicas y privadas importen, comercialicen y apliquen las vacunas, esto básicamente debe estar definido por las autoridades la autoridad del Ministerio de Salud, que es en buena medida la que debe tomar la determinación de dar el aval para que hayan vacunas que se puedan comprar y adquirir y obviamente aplicar con todas las descripciones necesarias. Por el momento está prohibida la comercialización. El gobierno está analizando esto porque en el momento las vacunas en las etapas que se está dando, en la etapa 1 de la fase 1 es gratuita, no podrá comercializarse no sin antes el gobierno autorizar. Toda esta información debe estar consolidada y reportada de manera efectiva, la ruta se debe cumplir y todas las disposiciones del personal de salud deben ir en función a garantizar un ejercicio de la vacunación adecuado. Digo, bueno, gracias. Básicamente esta es la información disponible sobre el decreto y además de todo lo que tiene relación con la vacunación COVID, que ya es una realidad en el país, pero se espera que se cumpla el propósito de mantener la salud y la seguridad de la población. Muchísimas gracias.